Hola, qué rico estar nuevamente con ustedes en este nuevo capítulo de Bellas ni tan santas ni tan diablas. Como siempre, su anfitriona Patricia Bernal, acá esperando a nuestra compañera de labores en este podcast, que es Jael Vergara. Así que denme un par de minutos porque ya viene. Así que no se desesperen que ya vamos a comenzar. ¿Cómo has estado? Bien, 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 un Qué poco, rico. no se me puede quitar la tos, pero bien. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí. Ya, pero te ves estupenda, oye, te ves estupenda. Así que Ya. pero muy bienvenida a a este nuevo capítulo de Bellas ni tan santas ni tan diablas, donde por supuesto hablamos de belleza y más. Y la semana pasada hablamos del lipedema, bueno, y la verdad es que investigando un poco más, por supuesto que tú tenías mucha razón de que hay varias características que lo diferencian, ¿verdad?, de otras alteraciones. Y es importante, como hablábamos al final, de que uno se haga como un diagnóstico diferencial. Eso siempre es bueno. Pero yo creo que el problema mayor que tenemos como sociedad es que finalmente nos estamos preocupando como a última hora del tema corporal. No sé si te pasa lo mismo. Claro, no hacemos una labor como preventiva, porque si nos preocupáramos desde un comienzo o nos cuidáramos antes, quizás no tendríamos esas alteraciones. Hacer una prevención. Sí, yo creo que lo que pasa es que no sé, pero como que al menos cuando yo tenía centro de estética, no sé cómo será ahora, pero era esta la época, a partir de septiembre más o menos, como que empezaba la época de oro de los corporales, porque todas las personas querían hacerse tratamientos corporales. Y finalmente ese tratamiento no tiene que ver con que, oye, te tienes que estar preocupando desde antes, porque al final uno no puede hacer milagros, yo no sé, yo no hago milagros, no hacía milagros, no sé si tú. Lo que pasa es que las clientes también quieren tener resultados fabulosos en poco tiempo y eso tú sabes que conlleva, aparte de las maniobras o los protocolos que nosotros realicemos, también conlleva un cuidado con la cliente. Entonces de repente algunas clientas quieren que nosotros hagamos toda la magia y ellas no hacer nada. Entonces yo creo que un tratamiento reductivo va acompañado también con el cuidado de la cliente, entonces es como un 50 y 50. Para mí, en cuenta lo que yo entrego, lo que yo hago con mis maniobras, ¿cierto? Mis protocolos, pero también el cuidado de la clienta. Sí, absolutamente de acuerdo. Ahora, yo creo que lo que hablábamos la vez anterior de que el tema del aumento de peso es un tema como bien complejo, porque igual no se da solamente en las mujeres, que obviamente son nuestras clientas principales en los centros de estética, pero también se da mucho en los niños. Yo encuentro que los niños tienen sobrepeso, hay muchos niños con sobrepeso y que tiene que ver con la alimentación, que fue lo que hablamos la semana pasada. Pero también tiene que ver, yo creo, con que hay como como soborno alimenticio rápido. Es decir, uno para que el niño se quede tranquilo, como que le da cosas que no debería darles. De hecho, no sé, pues como que le regalas dulces, como que finalmente como que suples otras cosas que a lo mejor el niño está queriendo decirte con la comida. Y finalmente ahí es donde empezamos a tener los problemas de la base con respecto a lo que va a pasar con nuestro cuerpo a futuro finalmente. Sí, tienes razón, Pati. Yo escuchaba la otra vez, no me acuerdo si era un psicólogo o era un doctor, pero hablaba de que de repente a los niños, como decías tú, no el sabor, no, pero hablaba de que a los niños se les compensa. Por ejemplo, las mamás que trabajan mucho, o sea, o que tienen que trabajar, que tienen que salir de la casa, ¿qué pasa? Llegan del trabajo con algún regaloneo. Si tú te portas bien, yo te voy a dar un helado o un dulce. Entonces se compensan a lo mejor ciertas cosas que pueden faltar con la alimentación o se premia con la alimentación. Hay personas que cuando están contentas, comen y cuando están tristes, comen. Entonces, Bueno, sí, o pues eso aquí, uno lo ve, por ejemplo, en las películas, porque yo me acuerdo que en las películas cuando están tristes agarran esos potes de helado en Estados Unidos y se los empiezan a comer como a las 2, 3 de la mañana y es como así, es como la forma como de compensar un poco el tema de la ansiedad. Y yo creo que por ahí es donde hay un tema de mucha ansiedad
Y fíjate que yo siento que es cierto, cuando yo hacía tratamientos estéticos, la verdad es que yo tenía muchas clientas que eran bien pacientes, fíjate, porque eran personas que sabían que los tratamientos se iban a demorar una cantidad de sesiones. Por ejemplo, Monte, yo siempre he hablado de que para una celulitis que realmente sea tratada desde su base, uno hace aproximadamente veintitantas sesiones, a veces 30 sesiones para esa celulitis, porque la celulitis no es una alteración que aparezca de un día para el otro, sino que se está incubando durante mucho tiempo. Entonces, cuando yo ya la veo, el problema de la celulitis viene de por lo menos 5 años. Entonces, finalmente es difícil que yo pueda en 10 sesiones, claro, a lo mejor voy a tener un mejor aspecto, pero no voy a haber solucionado el problema. A veces no podemos solucionar el problema nunca, porque hay celulitis que nunca van a solucionar un problema de base, sobre todo cuando estamos hablando de bases hormonales, que finalmente es complejo. Pero con esta cosa de que existen tantos equipos, y fíjate que yo creo que ahí hay una cosa, porque un tema son los niños que pueden estar con sobrepeso, que es un tema y que finalmente tiene que ver con un tema de educación y tiene que ver con un tema de qué está pasando en la casa, qué está pasando también en sus colegios, ¿te fijas? Porque hace poco tiempo atrás fui a un evento donde me conecté con una chica que hablaba de que ella estaba haciendo coach a los niños en un colegio marginal, de un barrio marginal, y era impresionante cómo ese coach les había ayudado a los niños no solamente a tener un mejor comportamiento, a que no exista bullying en ese colegio, sino que también les había ayudado desde el punto de vista de la alimentación, porque finalmente no tiene que ver con que yo sea mejor o peor, si es que como más o como menos. Lo que hablabas tú el otro día de que tengo que amar mi cuerpo como sea, es decir, yo amo mi cuerpo, obviamente que quiero que esté mejor o que quiero hacer algunos cambios, pero durante mucho tiempo, sobre todo en la época en que yo hacía tratamientos, existía mucho todo lo que era la bulimia y la anorexia, que yo la verdad es que no sé en este minuto, fíjate que no me he dedicado a hacer como una investigación con respecto a cómo están los índices, pero en la época, yo te hablo en los años 90, cuando empieza como a aparecer la anorexia, fue como bien complejo el tema y la bulimia. Entonces existían todas estas alteraciones de la alimentación que finalmente son alteraciones que tiene que ver un profesional médico. Es decir, nosotros no podemos meternos ahí porque finalmente estás trabajando con una persona que tiene una alteración mental, ¿verdad? Que tiene una alteración emocional, que tiene una alteración incluso de cómo ella se ve. Y eso es como bien interesante porque con esta chica que yo te cuento del colegio, que fue muy buena la conversación que tuve con ella me comentaba que en ese colegio había muchos problemas de bullying, había muchos problemas y finalmente ella empezó a hacer coach con los niños, a hablarles, a tratar de que ellos entendieran lo valiosos que somos todos como personas, ¿no? Como seres humanos. Y bueno, y finalmente logró dar vuelta a esa situación y bueno, y eso permitió, porque ella fue a hacer como unos talleres, y eso permitió que la directora de ese colegio tomara la decisión de dejarla como planta porque realmente se dio cuenta del gran cambio que hubo en los niños, sobre todo por el tema del merecimiento. ¿Ya? Entonces muchas veces nosotros sentimos que no nos merecemos las cosas. Entonces, a veces cuando sentimos ese no merecimiento, lo que hacemos es unirlo con el tema de comer más ya, o de hacer o tener otro tipo de actitudes, no sé, por ejemplo, cuando niño uno molesta al que tú consideras que es más bonito, que tú te fijas, empiezas a hacer este ataque, porque finalmente no te sientes feliz con lo que tú eres. Y eso tiene que ver también con el cuerpo. Y yo recuerdo que en la época en que yo hacía los tratamientos, tuve una clienta que llegó a mi consulta y ella me dice que ella había ido a varios cirujanos plásticos y que eso también me hizo clic en algún minuto porque ninguno de esos cirujanos plásticos la había tomado en cuenta, casi todos le habían dicho que fuera a ver al psicólogo, porque ella lo que quería era que le cambiaran el rostro porque ella lo tenía muy redondo, entonces ella no quería tener la cara tan redonda.
Y en realidad, si tú la mirabas, no tenía la cara tan redonda, es decir, era una cara normal. Pero ella había quedado con una fijación de adolescente de que una persona muy importante para ella le había dicho que una de las cosas que debería cambiar era la cara porque la tenía muy redonda. Entonces, finalmente, cuando nosotros decimos cosas o hacemos cosas, sobre todo en los niños y adolescentes, marcamos a esos niños hacia ciertos lugares, ¿no? Y los mandamos hacia ciertos lugares, que yo creo que por eso es que la palabra y el poder de la palabra es tan importante, porque nosotros podemos, no sé, dejar en el suelo a alguien diciéndole un par de cosas. Y a veces, muchas veces, en la actualidad yo encuentro que eh, la red social te permite como decir muchas cosas y a veces esconderte detrás de una imagen. Por ejemplo, no sales tú, sino que te haces un filtro y pones cosas que a veces son súper ofensivas y finalmente yo creo que eso es algo que uno tiene que enseñarle a los hijos que puede pasar, sobre todo en el caso tuyo que tú tienes hijos pequeños. Yo ya mis hijos ya están grandes, por suerte, porque yo te juro que encuentro que esta sociedad está compleja para tener niños pequeños. Tengo nietos, sí, obviamente, pero como no son hijos míos, los papás tienen que verlos, pero finalmente hay como un tema, y yo creo que el tema del cuerpo y de que lo quiero rápido ese cambio, también tiene que ver con la red social, porque a lo mejor en la red social estoy viendo imágenes de personas que son demasiado perfectas y esto hace que uno piense en la Emilia, nuestra candidata a Miss Universo, que me encantó, a mí me encantó la Emilia, y me encantó porque encontré que la Emilia fue súper rupturista en muchas cosas. Ella hizo muchas cosas que no se esperan de una Miss Universo. Ya no era la Miss Universo típica, así como, ay, así como súper delicadita, y no sé, así como todo rosado, no, sino que ella era como más rupturista, como somos más las mujeres en general. ¿Te fijas? Es decir, y eso a mí también me gusta, es decir, me gusta eso de que haya mujeres que son talla 3X y que se sienten empoderadas y se sienten regias y no están ni ahí con bajar los rollos porque les gusta tener esos rollos y eso también está bien, pero obviamente siempre y cuando eso no te influya en la salud, creo yo. No sé qué opinas tú al respecto. No, que Hablé no hayan mucho, hablé enfermedades, mucho. que no hayan enfermedades asociadas, pues, Pati, porque la verdad es que, si bien siempre se dice que cuando tú tienes sobrepeso, tienes enfermedades asociadas, o sea, socialmente o la gente piensa que una persona gorda va a estar enferma. Y muchas veces una persona gorda no está enferma. O sea, por ejemplo, yo no tengo problemas con el azúcar, no tengo los triglicéridos, ¿cómo se llaman? Los triglicéridos altos, no tengo problemas con eso. Eh, entonces, si tú me preguntas, asociado a una enfermedad, no. Pero ¿qué es lo que a mí me ha llevado un poco a preocuparme? Porque es lo que pueda pasar en un futuro. ¿Me entiendes? Igual trato de amarme como estoy y todo, pero me preocupo porque no sé lo que pueda pasar en el futuro. Y la verdad es que cuando uno tiene hijos chicos, uno piensa en los hijos. Que si yo me enfermo o algo pasa, va a desencadenar en ellos alguna dificultad, algún problema. Entonces, yo creo que es importante amarse, respetarse como uno es, pero ocuparse de uno también. De uno ve que está afectando algún tema de salud, que hay algo, verse y en el fondo hacer algo para poder solucionar el tema del peso. Sí, Pero ahora, es importante. sí, ahora, ojo, porque de repente la gente para solucionar el problema del peso, y era un poco unos videos que hemos estado viendo donde la gente se hace de todo, es decir, le pasan chorrocientas máquinas encima para poder sacar rápidamente grasa que ha estado muchos años acumulada. Entonces, ahí es donde finalmente yo estoy absolutamente en desacuerdo porque considero que ese tipo de tratamientos son tratamientos demasiado invasivos, son tratamientos que a lo mejor tú logras un resultado, pero que va a ser un resultado que no se va a mantener en el tiempo, porque es lo mismo cuando uno hace una dieta. Es decir, cuando uno hace una dieta,
ya, y sobre todo cuando uno es joven, porque ya les cuento que después de los 50 uno hace dieta y no baja nada, pero antes de los 50, y yo me acuerdo cuando yo era joven, ya, y quería bajar un par de kilos, oye, bastaba con que yo dejara de comer azúcar, de consumir azúcar, dejaba el pan, te fijas, y hacía unos 2, 3 días de ayuno, ya adelgazaba 3 kilos, pero después, en la medida en que uno va envejeciendo, cada vez eso es más difícil. Y por lo demás, cada vez que tú lo haces, también tiene el tema del rebote, que ese es un grave problema y es por eso que existen también tantas dietas, porque finalmente, mira, yo siempre a mis alumnas les digo lo siguiente, cuando mis alumnas me decían, oiga, profe, pero ¿sabe qué? Salió en Francia la Endermology, ¿ya? Y la máquina Endermology dice que toda la gente está delgada y que adelgaza a todo el mundo, ¿ya? Y la Endermology era una máquina que hacía como vacuum, que hacía una succión y además un drenaje. Entonces yo siempre les decía a las chicas, ya, ¿y han mirado si en Francia hay mucha gente gorda o cómo está la gente? ¿Hay gente gorda en ese país todavía? Porque si existe una máquina creada en Francia que adelgaza de esa manera, en ese país ya no deberían haber gente gorda, porque finalmente es un equipo que sí funciona. Entonces, ahí me decían, no, pues profe, todavía hay gente gorda. Entonces, si todavía hay gente gorda es porque el equipo no funciona con todo el mundo, porque no todas las gorduras tienen que ver con hacer succión y drenar, ¿te fijas? Sino que hay que un poco ver cuál es el origen, qué te está pasando que estás engordando. Entonces, quizás uno podría mejorar el tejido, claro, yo puedo mejorar la parte visual y puedo verme mejor. Y también, por ejemplo, yo encuentro que cuando uno levanta glúteos, uno puede levantar un glúteo, pero siempre y cuando exista la musculatura, porque si tú tenías un glúteo que no tiene mucha musculatura, no tiene muchas fibras musculares, ¿qué vas a levantar si ahí no hay nada? Entonces, finalmente es como que yo busco levantar un glúteo que no tengo. Entonces es difícil que, claro, lo puedo levantar, pero finalmente no se va a ver, que no lo tengo. Y ahí también viene la otra cosa, que el que haya llegado mucha gente extranjera a Chile, que tiene otra anatomía, ya que son mucho más voluptuosas en la zona de los glúteos, también genera un tema, porque finalmente nos comparamos con ella y decimos, pucha, a mí me gustaría tener ese queque que tiene esa chica, pero si no tengo materia prima, ¿qué voy a hacer? Bueno, a mí me pasó de chica que siempre tuve, me molestaban a mí por el glúteo, por mi glúteo, era como, sí, me daba vergüenza. Después, una vez con un cirujano, ya me dijo que yo no, porque yo quería sacarme grasa del glúteo y en ese tiempo estaba regia estupenda. Me dijo, tú no sabes cuántas mujeres vienen acá a colocarse si tú te quieres sacar. Sí. Me dijo que estaba simétrica, que estaba bien mi glúteo y ahí yo lo valoré. Me dijo, tú no sabes la millonada que se gastan las mujeres en ponerse glúteo. Y ahí dije, tal como está. Bueno, ahora ni un problema, pero en sus tiempos de juventud siempre me molestaban. Lo que pasa es que ahí, Pero bueno, viene el bullying por las formas físicas que tú tienes, pues porque también cuando uno tiene mucha pechuga, también pasa lo mismo, que tienen los niños que te molestan o los jóvenes que te molestan. Ahora, por suerte ya no existe el piropo callejero, ya porque cuando yo era chica, olvídense, es decir, no solamente eran piropos, sino que eran agarrones callejeros también. Y ya eso por suerte no existe para las jóvenes de ahora, que yo lo encuentro maravilloso, porque finalmente eso hacía que obviamente tú trataras de ocultar, por ejemplo, había muchas chicas que trataban de ocultar sus pechos grandes, encorvándose, te fijas, entonces pasabas a llevar tu columna, la perjudicabas, ¿verdad? Andabas con una actitud como de escondida, que era súper complejo. Ahora, por otro lado, también en la actualidad, y de repente, igual a mí me da como un poco de nervio, y digo yo, bueno, tengo que abrir mi mente, digo yo, tengo que abrir mi mente, porque de repente, no sé, pues tú te metes al metro, andas en la calle, y de repente tú ves unas niñas que tú no sabes si andan disfrazadas o que van a algún lugar, que van a un evento, si ellas viven la vida así, porque tienen unas tenidas como súper exóticas, muy eróticas de repente, y que uno mira y dice, chuta, ya
y bueno, también es un tema, porque tú decís ya, ¿qué pasa? Ahora, yo no sé si a mí me gustaría mucho que alguno de mis nietos, bueno, tengo nietos, tengo hombres, no tengo mujeres, pero si tuviese una nieta, no sé si me gustaría tanto que usar ese tipo de ropa que como que de repente es como súper provocativa. Y por otro lado tengo a mi hija mayor, mi hija menor, que tiene 27, que cuando yo hago este tipo de comentarios me dice, pero ¿cómo si las mujeres nos podemos poner lo que se nos ocurra y los hombres no tienen que mirarnos ni nada? Entonces, pero claro, yo con mi mirada más antigua me complica, me hace como un poco de, me da un poco de pudor de repente, ¿ya? Y bueno, eh, también me recuerdo una vez, hace muchísimos años atrás, cuando yo tenía el centro de estética y hacíamos tratamientos reductivos, nos pasó lo siguiente. Yo tenía una sala donde tenía 3 camillas. Entonces esas camillas se separaban por biombos, ¿ya? Y llegaron unas amigas y ellas no quisieron separarse por biombo y se pusieron una en cada camilla. Y una de ellas era española, claro, una de ellas, no, miento, eran 2 amigas que estaban ahí conversando. Y llega otra clienta que era española. Y esta cliente española entra a hacerse el tratamiento y yo le digo, ya te voy a cerrar con el dedo. Me dice, no, me dice, sí, a mí me da lo mismo que me vean. Y se saca toda la ropa y se saca el sostén y se queda con las lolas afuera y se sube a la camilla y ya y le empezamos a hacer masaje y todo. Y las otras dos estaban horrorizadas porque ella se quedó sin sostén y le daba lo mismo. Entonces, igual ahí hay un tema también que tiene que ver con cómo miro yo el cuerpo, te fijas, lo veo con pudor o no lo veo con pudor. Y bueno, yo no sé si alguna vez tú has ido a una playa nudista. ¿Has ido a una playa No, nudista? ¡Ay, yo sí! nunca, nunca yo. Pero sí cuando estudié masoterapia, nosotros éramos mujeres y hombres que estudiábamos. Entonces teníamos que practicar entre compañeros, compañeras. Y a veces me podía tocar a mí con una compañera o con un compañero, entonces había que sacarse la ropa, porque obviamente, o sea, no completamente, pero había que sacarse la ropa. ¿Y sabes lo que me pasó? Que como yo ya había sido mamá, ya había tenido parto, y ya me habían visto médicos, incluso a lo mejor hasta, por lo que me acuerdo, hasta estudiantes cuando tuve a mi primer hijo, no tenía ese como poder porque ya me habían visto, ¿me entiendes? Ya, entonces yo me sacaba mi ropita y yo decía, estos cabros no van a ver nada de lo que ya no hayan visto antes. ¿Me entiendes? Entonces ya tenía mi hijo, bueno, en ese tiempo estaba delgado, pero no, como que no me daba lo mismo porque yo me preocupaba de ir como preparada para que no me fueran a ver alguna otra cosa que sale por ahí, pero bien depiladita y me hacía que mis compañeros trabajaran y todo y me fui soltando porque la verdad para mí así estar tocando como un hombre como que me daba cosas. Después me tocó hacer un tratamiento con drenaje, un postoperatorio a un hombre y ahí yo terminé de soltarme y ya como no tener esa vergüenza. ¿Me entiendes? Porque uno, de repente, no sé, po, tu generación es más antigua que la mía, pero nosotros igual éramos como bien vergonzosos, como que todo era un tabú. A veces no nos hablaban de todas las cosas. Uno ahora cambia eso, ¿me entiendes? Entonces, atender a un hombre, igual para mí era como, ay, yo no sé, me daba cosa y todo, y al final uno se va acostumbrando, se va soltando, porque va soltando también esos miedos, po. Sí, O aparte que esa, igual, sí, aparte que igual yo encuentro que los hombres son tan simples. A mí la verdad es que los hombres lo encuentro, a mí me gustaba mucho atender varones porque son súper simples, es decir, ellos van por la guata y no están, es decir, no se pasan como rollo, bueno, los que son obviamente los que van a atenderse por eso, porque obviamente que, imagínate en la época en que yo inicié, el masaje también estaba asociado a otro tipo de servicio, entonces era complejo. Pero cuando ya la gente sabía lo que iba, de verdad que eran súper buenos clientes y finalmente eran muy sencillos, muy simples, porque yo encuentro que los hombres son como menos enrollados en muchas cosas. Ya nosotros, yo creo que las mujeres tenemos como muchos más rollo y como que miramos las cosas más complejas en ese aspecto. Y yo te diría que eso también se traduce en que mientras más enrolladas somos, más rollos tenemos, pues. no, el estrés causa ahí el tema del peso, sí, eso es verdad. Hay estudios que Absoluto. indican que lleva, sí.
Entonces hay que desestresarse un poquito. Bueno, es que la mujer en verdad, yo creo que llegamos a este mundo con un tema, una carga súper importante, porque tenemos que, es cierto, sobrevivir a la adolescencia, ser madres, cuidar de otros seres, entonces todo ya es más estresado para nosotras. Tenemos otros comportamientos fisiológicos que los hombres no tienen, que también genera una sobrecarga. Entonces al final siempre yo siento que la mujer en este mundo está como súper sobrecargada de varias cosas. Absolutamente. Absolutamente, yo estoy muy de acuerdo contigo en eso y yo creo que también por eso justamente es que son muchas más las mujeres que van a un centro de estética a hacerse masaje y esas cosas que los varones. Ya los varones son en mucho menor grado porque incluso yo te diría que también hay un tema, es decir, yo creo que un hombre guatón como que dice, estoy guatón, pues, ¿cachai? Pero una mujer guatona es como que atrás estoy guatona, ¿cachai? Es decir, es como la visión es totalmente distinta, finalmente. Y la Es visión que no mira, solamente de uno, sino que yo también te diría que es la visión del resto, porque, por ejemplo, yo no sé si te pasa, pero a mí me pasaba con mi mamá, que yo de repente, pero mamá, ¿cómo le dices eso a ella? Decía, uy, mi hijita que está gordita, güey, esas cosas no las puedes decir. Entonces, oye, y más encima te decía, oye, ¿qué te pasó que estás tan gordita? Y era así como que no, por favor. Entonces, finalmente tenemos como esa carga importante. oye, o a veces cuando uno, no sé, a mí me pasó cuando ya después había gente que me había visto delgada y después me vio gordita, me decían, uy, eras tan bonita delgada. Y yo decía, pero si mi cara no cambió, y yo les decía, sí, mi cara no cambió, o sea, estoy más gordita, pero sigo siendo linda. No, si es verdad, es complejo, porque, ¿sabes lo que pasa? Es que antes yo encuentro que las personas mayores también eran así como para decir las cosas como no tenían filtro. Yo siento que esta generación de ahora, si bien hay muchas cosas que nosotros podemos decir, hoy son súper open mind o tienen unos comportamientos que de repente uno no entiende, con respecto a la ropa, yo siento que la verdad, Pati, como estoy en otra generación, para mí la ropa no tendría que ser tema. La mujer podría vestirse si quisiera en tanga, pero eso no da derecho como a un hombre a andarla tocando. ¿Me entiendes? Pero lo que te iba a decir es que la generación de ahora, yo veo a mi hijo y están en una onda como más de respeto, o sea, la otra vez escuchaba a dos compañeritas de mi hijo que hablaban y una le decía, pero una era delgadita y la otra era gordita, entonces la delgadita le decía, pero tú eres linda igual, le decía, no te preocupes si tienes, ¿qué importa tener más peso o menos peso? Tú eres linda. Y se tiraban entre ellas así como buena vibra, entonces, igual hay muchas, pero va a depender también, Pati, de la crianza. O sea, hay muchos factores que conllevan cómo tú crías. Yo a mi hijo le tengo prohibido molestar porque él usa lentes. Entonces yo le digo, Javier, ¿a ti te gustaría que te dijeran el lentes Bueno, fotobotella o algo así? No, mamá. Entonces yo le digo, tú no tienes que molestar. Tú no tienes que molestar porque la gente tiene espejo y sabe sus defectos. Entonces nosotros no tenemos por qué estar recalcando los defectos que alguien tenga y es feo, uno se tiene que querer y tiene que querer al resto como es y listo. Porque él en tiempo no quería usar el lente en el colegio, uh-huh. pero al Bueno, final le estoy hablando. Y así con el peso, para retomar el tema de Bueno, que estábamos hablando. yo te iba a comentar con respecto a eso, que, bueno, son triquiñuelas de venta. Yo me acuerdo que en la época, yo te hablo del año 2000, 2005, 2010, existían lugares de estética donde tú llegabas y las personas que te atendían, es decir, la persona, la masajista, la esteticista, la masofilaxista que te iba a hacer el masaje, te tiraba para abajo absolutamente. Es decir, casi era como, pero ¿cómo puedes estar tan gorda? Pero mírala, te medían y finalmente, y yo eso lo viví y lo viví a través de mis alumnas, porque en esa época nosotros mandábamos a las alumnas a hacer como un estudio de campo. ¿En qué consistía este estudio de campo? En que ellas iban a distintos centros de estética, pedían hora para una evaluación gratuita para ver cómo las atendían. ¿Por qué? Porque para mí era sumamente importante la forma en que te atienden en un centro de estética. Habla mucho de cómo te van a atender, cómo te van a tratar y finalmente si realmente vas a encontrar un resultado. Y bueno, y estas chicas fueron a este lugar
y cada vez que iban a ese lugar y pedían, incluso una hasta pagó una evaluación porque en un lugar no se lo hacían gratis, pero salió, me dijo, profe, era como para que yo me tirara al río Mapocho, porque la niña me trató pésimo. Entonces, ahí hay un tema que me encantaría que lo habláramos la próxima semana, el que tiene que ver con cómo nos tratan en los lugares donde vamos a hacernos masaje, porque finalmente hay toda una problemática y hay todo un tema importante y que a veces la gente no lo valora y que tiene que ver con la postventa de un tratamiento, el servicio al cliente y que tiene que ver también con cómo me van a tratar en el lugar. Entonces, yo creo que eso lo podríamos hablar la próxima semana porque ya se nos acabó el tiempo. Así que para que retomemos algo con respecto a eso, nos vemos la próxima semana. Ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes y, por supuesto, síganos en nuestras redes sociales. A Jael en Instagram como Jael V Estudio, a mí como la-Pati Bernal, ya me estaba equivocando en Instagram, la-Pati Bernal, en Facebook como Patricia Jimena Bernal, obviamente en Spotify como Bellas Ni Tan Santas Ni Tan Diablas, también en TikTok como Ni Tan Santas Ni Tan Diablas, y por favor sigan ahora en Instagram a nuestra plataforma que es Cosmetología Chile, que es cosmetologiachile.oficial, ya que es el Instagram de Cosmetología Chile, así que manténganse conectados porque tenemos en nuestra plataforma muchos cursos, tenemos cursos pagados, pero también tenemos cursos gratuitos, así que no dejen de entrar ahí a mirar todo lo que tenemos y siempre estamos haciendo cosas entretenidas, así que nos vemos la próxima semana, ha sido un gusto y chao, chao, vámonos con la música, Jael. Chao, chao, preciosa, que estés súper. Chao. You'll think she had a PhD. One look in her eyes.